Preguntas y respuestas de derecho administrativo. Según la Constitución, uno de los requisitos para ser presidente o presidente de la República es: respuesta, tener al menos 35 años a la fecha de inscripción a la candidatura. Explicación. Según el artículo 142 de la Constitución de la República del Ecuador, uno de los requisitos para ser presidente o presidenta es tener nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, estar en goce de los derechos políticos y tener al menos 35 años de edad a la fecha de inscripción de la candidatura. ¿En qué siglo aparece el Estado como fenómeno social? En el siglo XV. Explicación. El surgimiento del Estado moderno es un proceso gradual que comienza en el siglo XV y se consolida en el siglo XVI. En el siglo XV empiezan a formarse los primeros estados nacionales como España, Francia e Inglaterra, con monarquías fuertes que centralizan el poder. En el siglo XVI este proceso se consolida y se define al Estado como fenómeno social y político reconocido. Por eso muchos textos de historia y ciencia política señalan el siglo XV como el momento en el que aparece el Estado como fenómeno social. De acuerdo a la Constitución, para ser ministra o ministro del Estado se requiere, entre otros: respuesta B, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Explicación. Según el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador, para ser ministra o ministro del Estado se requiere ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Además, no podrán serlo quienes tengan prohibiciones establecidas por la ley, pero no se exige título específico, edad mínima distinta ni pertenecer a un partido político. Según la afirmación correcta sobre el Estado y el gobierno. B. El Estado es la totalidad y el gobierno es uno de sus elementos. Explicación. El Estado está compuesto por tres elementos fundamentales: pueblo, territorio, poder o gobierno. El gobierno es, por tanto, la autoridad que dirige, administra y representa al Estado, pero no equivale al Estado mismo. En resumen, el Estado es la estructura permanente, el gobierno su dirección temporal. ¿Qué enunciado describe mejor a la soberanía del Estado? Respuesta. Cualidad del poder para autodeterminarse y dictar su constitución. Explicación. La soberanía es la facultad suprema e independiente del Estado para autodeterminarse, establecer su propio orden jurídico y dictar su constitución, sin subordinación a ningún poder externo. Es el principio que garantiza la autonomía política y jurídica del Estado frente a otros estados o entidades. Según los compendios, ¿cuál es la definición correcta de Estado? Respuesta. C. Sistema de organización política sobre una comunidad asentada en un territorio con órganos propios y soberanía. Explicación. El Estado se define como una organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre una población establecida en un territorio determinado, mediante instituciones propias y un poder soberano. Sus elementos esenciales son pueblo, territorio y poder, gobierno, soberanía. ¿Cuál es la función constitucional del Consejo Nacional Electoral? Respuesta. B. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales y proclamar resultados. Explicación. Según el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral tiene entre sus principales funciones organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar elecciones, proclamar resultados y posesionar a los ganadores. Indique el conjunto que sí forma parte de los órganos vinculados en la función judicial. Respuesta. B. Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública. Según el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, la función judicial está integrada por la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y Juzgados, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y demás órganos que determina la ley. La función electoral está conformado por: respuesta. C. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Explicación. Según el artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador, la función electoral está conformada por dos órganos: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que gozan de autonomía administrativa, financiera y organizativa y funcional. ¿Qué hito histórico debilitó el poder de la monarquía y abrió paso al reconocimiento de derechos? Respuesta. D. Carta Magna 1215. La Carta Magna firmada en Inglaterra en 1215 fue un hito histórico porque limitó el poder absoluto del monarca y reconoció ciertos derechos a los súbditos, sentando las bases para el Estado de
derecho y el desarrollo posterior de derechos fundamentales y constituciones modernas. Aunque la independencia de Estados Unidos y la paz de Westfalia fueron importantes, la Carta Magna es el primer documento que marca claramente la limitación del poder real y la protección de derechos. Muchas gracias.